Muy buenas. Hoy tenemos un capítulo un poco diferente. Hoy tenemos un capítulo especial en el cual he vuelto después de 8 años probablemente a hacer entrevistas a personas significativas dentro del mundo del software. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Muñoz, que es nuestro director de operaciones dentro de Sector Labs. Pedro es una persona que está muy acostumbrado desde hace muchísimos años a dirigir proyectos. Tiene background técnico, estudios de programación, aunque realmente su fuerte es, como he comentado, la dirección de proyectos y gestionar un proyecto para que básicamente salga bien. Que parece algo bastante simple, pero en la realidad es un hito bastante complicado de conseguir muchas veces. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy buenas y nada, muy agradecido de que me hayas invitado. Nada, hombre, gracias a ti, por supuesto. Bueno, como os comentaba Pedro, por si queréis alguno, aunque él no quiere que lo mencione, pero bueno, es muy humilde en realidad. Pedro tiene un par de libros, uno de ellos, el último, especialmente interesante a los que os interese este tema. Se llama Product Onset, cómo desarrollar productos. Pedro es un experto en desarrollo y gestión de productos. Así que bueno, corred y agotadlo en todas las librerías en las que lo podáis encontrar. Bueno, vamos a empezar un poco. Vamos a mantener esto como una conversación, como solemos hablar prácticamente a diario, Pedro. Y vamos a hablar un poquito para empezar de gestión de proyectos. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu día a día dentro de cuál dirías que es tu trabajo, cuál es tu día a día en lo que se refiere a gestionar distintos proyectos de software dentro de la empresa. Vale, hoy en día, vale, como responsable de operaciones, mi día a día básicamente es asegurarme de que proveo tanto de herramientas, recursos y protocolos a todas las personas de la empresa que están relacionadas directamente con la resolución de proyectos o la resolución de productos también, ¿no? Que sí que me gusta diferenciar entre proyecto y producto porque sí que exigen cosas distintas y a mí particularmente me obligan a tomar decisiones distintas. Vale, vamos a abrir un melón que suele estar muy en boga de todos los desarrolladores. Y es, vamos a hacer una pequeña introducción a metodología. ¿Qué metodología usas normalmente en tu día a día? Y sobre todo me interesa saber, o que nuestra audiencia conozca, ¿qué metodología es la que a ti te resulta más interesante? A ver, si hablamos de... Vamos a hablar de producto, si te parece. Vamos a hablar de producto. Vale, lo digo porque está más en boga y las metodologías más recientes van más orientadas a lo que es el producto y sobre todo a respetar el movimiento del agilismo. Sí. Yo suelo usar Scrum con algunos pequeños matices y variantes. Dicho esto, para mí es muy importante el dejar claro que no creo que haya que ser excesivamente purista con ninguna metodología, ni tampoco casarse con ninguna metodología y seguirla al pie de la letra y entender que eso va a funcionar siempre. Recuerdo un vídeo en el que a un nutricionista le preguntaban ¿cuál es la mejor manera de comer verduras? Y la respuesta que dio fue la siguiente, dice, la manera en que te las comes. Si te las comes rehogadas bien, rehogadas. Si es asadas, asadas. Si es al horno, al horno. Pero la manera en que tú te las comas. Entonces, en los proyectos es igual. ¿Cuál es la mejor manera de gestionarlo? La que te funcione. Porque cada proyecto tiene sus características. Las características relacionadas con el cliente, con la propia naturaleza del proyecto, con tu propia empresa, la cultura, las herramientas que tienes, con el equipo. Hay demasiados factores como para decir, no, yo utilizo Scrum o utilizo cualquier otra metodología, a pies juntillas, tiro para adelante y todo va a funcionar. No es cierto. Claro. Pero sí es cierto que Scrum, que bueno, el momento en que se popularizó, ha demostrado ser bastante versátil y bueno, utilizándolo como base y luego haciendo los ajustes pertinentes según proyectos, según equipo y demás, funciona bien. Pero también he trabajado con otras metodologías que también pueden funcionar bien, pero algunas de ellas exigen contextos muy específicos. Claro, sí, como siempre, la respuesta suele ser un gran depende siempre, ¿no? Siempre. Sí, además parece una respuesta fácil y una huida fácil de la pregunta, pero es que es verdad. Pero es lo que mejor funciona. Claro que sí. Y oye, Pedro, cuando tú te encuentras, porque esto además es una cosa que me ha pasado a mí mucho también a lo largo de mi carrera,
¿Qué crees que es más complicado o dónde te encuentras tú más obstáculos normalmente? ¿A la hora de gestionar un proyecto o a la hora de gestionar a las personas que trabajan en un proyecto? Depende. Depende. Claro. Yo creo que va a ser la respuesta al 90% de las preguntas. En términos generales, la parte más complicada suele ser la relativa al cliente. Porque también es verdad que yo he tenido la suerte de que normalmente he conseguido yo configurar mis equipos. Claro. Y claro, trabajo con gente pues, que aparte de tener un nivel técnico bueno, son el tipo de personas con las que me gusta trabajar, ¿no? Gente que es muy apasionada con la tecnología, gente que le gusta mucho trabajar en equipo, que tiene esa capacidad para levantar la mano cuando hace falta, es capaz de ayudar a cualquier compañero, es capaz de pedir ayuda. Claro. Entonces, cuando tienes equipos así, que son relativamente homogéneos, los problemas suelen venir derivados ya de relaciones con el cliente. Pues clientes que de alguna manera pues no entienden que hay que respetar el alcance, no entienden que hay cosas que son excesivamente complejas y que a lo mejor es mejor abordarlas de una manera distinta, o que simple y llanamente pues que también pasa, y por desgracia no, aunque me ha pasado poco, clientes que no son sanos en el sentido de que, bueno, pues son malintencionados, intentan engañarte, intentan aprovecharse de una situación. Creo que la mayor parte de los problemas van por ahí, porque el resto, al final, teniendo un buen equipo, es dar las herramientas necesarias para que ellos se dediquen a lo que tienen que dedicar, que es a su especialidad. El que desarrolla, el que está en la parte de diseña, el que está en la parte de QA se encarga del control de calidad. Mientras ellos puedan dedicarse prácticamente sus 8 horas diarias a ello, el resto de las cosas suelen ir bien. Claro. Y en este punto, cuando tú realmente estás trabajando con tanta gente en tantos proyectos, un tema que siempre se debate mucho es ese equilibrio tan complicado de conseguir entre autonomía del equipo y supervisión del equipo. Está claro que no puedes dejar a la gente sin supervisión, pero muchas veces también demasiada supervisión provoca problemas y que el proyecto como que quede muy bloqueado o la gente no avance. ¿Cómo tratas tú este tema normalmente para que el desarrollo suela fluir, simplemente? El proyecto es distinto que el producto, ¿no? Es verdad que el producto... en proyecto tenemos la figura del Product Manager habitualmente. Uh-huh. En producto esa figura se transforma o deriva en otra que no es exactamente igual, que es el Product Owner, y ahí es donde se supone que el equipo gana autonomía, ¿no? Claro. Porque es un equipo autoorganizado. Claro. Que es cierto, pero no es cierto, porque al final ten en cuenta que en un equipo tiene que salir sí o sí algún tipo de líder, aunque sea tácito, pero tiene que ser algún tipo de líder. Por lo tanto, el equipo no está tan autoorganizado como pueda parecer de primeras. No suele siempre ocurrir de esa manera. Y a mí sí me gusta que el Product Owner, en este caso, sí que sea un poquito más intervencionista. Pero no en el sentido de estar de forma constante encima del equipo. Claro. Sino simplemente el Product Owner, el Project Manager, tiene que estar al servicio del equipo. Uh-huh. Tiene que estar facilitándole la labor y evidentemente tiene una pequeña labor de supervisión porque tiene que controlar, oye, se están cumpliendo los tiempos, pasa algo, pero no me gusta esa figura que se suele imaginar del Project Manager en la nuca. ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas? Sí, ¿no? Es la frase del meme, ¿no? ¿Cómo vas? Sí, ya está el Project Manager. Ya acabado mi trabajo por hoy, ¿no? Parece que es eso, no. El trabajo es mucho más complejo, lo que tienes que hacer es realmente ser útil al equipo. Claro. Bajar al barro. Claro. Y eso es algo que no todo el mundo le gusta, no todos los project managers le gusta, pero por ejemplo yo creo que hay que hacerlo. Que bajar al barro e incluso hacer tareas que en un principio no te corresponden, objetivamente hablando, pero que sabes que con eso le estás quitando a tu equipo un quebradero de cabeza. Uh-huh. O le estás ahorrando tiempo para que se dediquen a otras cosas más importantes. Aunque sea el ponerte a lanzar tu queries en la base de datos. Claro. O en un momento determinado el decir, no os preocupéis por todo el tema de los ficheros de literales y las traducciones, que me encargo yo. Y vosotros solo tenéis que meterlos en el proyecto. Claro. Pues yo he hecho mil veces. Y al final el equipo esas cosas también las agradece. Claro, claro. Y hay otra de las cosas que suele cambiar bastante de un proyecto a otro y que normalmente siempre cuando estamos dirigiendo un proyecto tenemos esa duda.
¿preferimos velocidad a la hora de desarrollar nuevas funcionalidades o preferimos una revisión exhaustiva del código para intentar dejar la mínima deuda técnica posible dentro de nuestro proyecto? Ya sé que la respuesta vuelve a ser un gran depende, pero sí, depende de cada proyecto. Pero, por ejemplo, me gustaría que nos hiciera un poco también la diferenciación, tú que tienes mucha experiencia en esto, entre cómo se trata este tema un poco cuando trabajas con proyectos de cliente limitado o cuando trabajas en producto. Sí, en producto, a ver, todo depende de las fases, ¿vale? En producto, en fases iniciales, sobre todo en fases de validación, es mejor ir rápido. Porque lo que interesa en ese momento es coger todos los recursos que tienes, que son limitados, claro, y encararlos a salir al mercado, claro, y validar la idea. Aprovechar el time to market lo máximo posible. Exactamente. Entonces, ahí la velocidad prima sobre, digamos, la seguridad o la calidad, ¿vale? Eso no significa que dejes la seguridad y la calidad totalmente de lado. Claro. Significa que dentro del equilibrio vas a dar un poquito más de relevancia o de importancia, de prioridad a la velocidad por encima del resto de cosas. En un proyecto cerrado, con alcance cerrado, ahí el equilibrio sí que tiene que estar mucho más claro. Al final el equilibrio se basa en el triángulo de Lloro, ¿no? El famoso triángulo de Lloro, ¿no? Tienes en un vértice el tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes para conseguir los objetivos? El alcance, todo el trabajo que tienes que realizar, y el coste. Claro. Que es cuánto puedo invertir. Entonces, dentro de ese triángulo tienes que mantener un equilibrio constante y además saberte manejar con él. Porque incluso en un proyecto cerrado pasan cosas como que el alcance cambia. Claro. Ay, no, pues me he dado cuenta, o yo pensaba que en vez de necesitar esto, necesitamos esto otro que es más complejo. Vale. Si intentas cambiar el equilibrio del triángulo, al final ahí se rompe. Entonces lo que tienes que hacer es, ¿el alcance es mayor? Vale, pues probablemente derive en que el precio sea mayor y el tiempo que necesites sea mayor. No, pero el tiempo no puede ser mayor porque yo tengo un hito y tengo que salir en tal fecha, tal día. Sí. Vale, el tiempo no cambia, pero el alcance sí, por lo tanto, el coste te va a cambiar porque a lo mejor tengo que meter más recursos. Claro. Para conseguir sacar más trabajo en el mismo tiempo. Ese equilibrio es el que se intenta mantener en proyecto. En producto también, cuando el producto está en fases más avanzadas, lo que pasa es que ya se hace a nivel ya casi de iteración, de sprint, pero en proyecto es súper claro. Y además hay una cosa muy curiosa, si me permites que por supuesto, tú que me enrolle un poco. El canal es tuyo hoy. Yo veo yo entiendo que hay dos formas de encararlo, ¿no? Tenemos el triángulo de hierro, son 3 vértices con los 3 elementos que hemos comentado, y normalmente se coloca en medio la calidad, ¿no? Claro. Si todo esto está en equilibrio, pues mantienes un cierto nivel de calidad. Y yo la conclusión que he llegado después de muchos años es que tienes dos formas de tratar la calidad. Una es subordinarte a ella, o que ella o subordinar la calidad al proyecto, ¿vale? Esto es como un restaurante, ¿vale? Si tú montas un restaurante, tienes que decidir de primera si va a ser la tasca del barrio, sí, si va a ser un restaurante que está chulo y que está bien, o si va a ser alguien que aspira a estrellas Michelin. Claro. Y ahí estás estableciendo cuál es la calidad mínima de lo que vas a hacer. Evidentemente, si es la tasca del barrio o si es el burger del barrio, la calidad pues mínima es más baja. Pero si aspiras a una estrella Michelin, la calidad tiene que ser muy alta. En el caso de que tú tengas la calidad como eje primordial de tu trabajo, y eso es algo que no todo el mundo se puede permitir, pero que a los que muchos aspiramos, ya estás subordinando el resto del triángulo a la calidad. Claro. Entonces, ya no puedes coger y cambiar el precio de forma tan sencilla, porque la calidad se tiene que pagar. Claro. Se tiene que pagar porque vas a tener un mejor equipo, mejor infraestructura. Claro, necesitas más recursos, necesitas más recursos y mejores recursos. Claro. Entonces, de repente, el triángulo ya no es tan flexible. Claro. Ya no es tan flexible. Porque tú puedes decir, yo meto más gente, pero no me vale cualquiera. Claro. A lo mejor te dicen, no, quiero hacer más cosas en menos tiempo. No se puede, porque tenemos que cumplir con estos niveles de calidad. Incluso metiendo más gente. Sí, muchas veces la gente piensa que meter más gente hace que el proyecto avance más rápido y no siempre es así.
Totalmente. Es decir, es como decir, tardo 10 minutos en hacer una tortilla, 10 cocineros no lo hacen en un minuto. Claro. No funciona así. Hay veces que sí, hay veces que puedes decir, si doblo equipo, a lo mejor no gano un 50%, pero a lo mejor gano un 25 o un 30%. Claro. ¿No? Hay que estudiar cada caso. Pero, volviendo al tema de la calidad, si subordina el proyecto, y para mí es lo ideal, ¿no? Que tú te marques como un marco de calidad bastante estricto, esa flexibilidad que tienes para coger el triángulo de hierro y tirar más de un lado o de otro, en parte se pierde. Pero también aseguras que lo que estás entregando es un trabajo premium, es una entrega premium. Es un buen proyecto que al final es lo que todo el mundo quiere tener, un buen proyecto. Lo que todo el mundo quiere tener, y hay que hacerlo con cabeza. Claro. Un proyecto muy pequeño no tiene sentido aspirar a una calidad extrema. Claro. E invertir en él una serie de recursos. Cuando hablo de recursos me refiero a todas las personas que estamos implicadas, pero también todo el tiempo que invertimos, pero también todo el gasto que generas. Claro. Pues a lo mejor no merece la pena ir al máximo, ¿no? Como, yo qué sé, como cuando te configuras un PC. Oye, si quiero jugar juegos a 4K, claro, a 120 frames por segundo, sí, con todo el ultra y ray tracing, claro, pues te va a gastar 3.500, 4.000 euros en el PC. Claro. Si no, voy a jugar a 1080p y no necesito ray tracing y me vale con que las cosas vayan más o menos a 60 frames por segundo, que también es una buena experiencia, pues evidentemente a lo mejor me gasto bastante menos de lo que Claro, va a disminuir el coste obteniendo una calidad, vamos a decir, similar o aceptable. O la que necesitas tú. La que necesitas, momento. Exacto. Lo que engancha un poco lo que hablábamos antes. Claro. El producto en primeras fases hay que tener cuidado, no intentes salir con una versión 3.0. Porque no sale. Porque claro. Porque no sales. Y a lo mejor sales. Sí. Pero te has gastado, digamos, te has comido todo el colchón que tenías y a lo mejor luego cuando sales al mercado y empiezas a darte cuenta de que tu idea necesita pivotar o necesitas reorientarla y es que ahora no tengo dinero. Claro, ahora no puedo. Has mencionado un tema que a mí me parece muy interesante, el tema de recursos y el tema de coste, y me gustaría saber un poco tu opinión de algo de lo que yo he hablado bastante en el canal, y es el tamaño de un equipo de desarrollo de software. ¿Qué opinas tú en ese tema? ¿Qué equipo piensas que puede ser, como digo yo siempre, manejable por un PM, por alguien que esté dentro de un proyecto de desarrollo? De nuevo depende un poco. Depende un poquito también de las características del proyecto. Vamos a irnos a un proyecto, digamos, mediano. Sí. ¿Vale? Un proyecto que no es excesivamente grande, pero que tampoco es un proyecto pequeño, ¿no? Un proyecto de, yo qué sé, una duración de 6 meses, 8 meses, un año, como mucho. Equipos de más de 7 personas, de 7 y 9, creo que empieza a presentar dificultades para gestionarse. Claro. No es ingestionable, ni mucho menos, pero sí que empiezan pequeños retos que te obliga a delegar. No es que te obligue a no hacerlo. O a redistribuir el equipo en equipos más pequeños. Claro. Puedes tener varios equipos de 7 personas también. Claro, porque precisamente yo lo he hablado mucho en el canal, pero yo me he encontrado muchísimo cuando he estado al frente de un proyecto que cuando el equipo empieza a crecer a partir de un tamaño, hay un momento en el que no sabes, bueno, si sabes por qué, el proyecto empieza a avanzar mucho más lento. Empieza a ir todo mucho más despacio, empieza a encontrarte que el trabajo no sale y empieza a detectar esos problemas de gestión dentro del proyecto en los que muchas veces lo que tú dices, al final te obliga un poco a partir un poco el proyecto y hacer equipos más pequeños que se gestionen con un poquito más de independencia. ¿Se te ha dado mucho a ti este caso a lo largo de tu carrera? Se me ha dado alguna vez, de forma relativamente reciente, tener más o menos un equipo de unas 20, 21 personas y al final los tienes que especializar, ¿no? Tú te vas a dedicar a esta parte, este otro equipo se va a dedicar a esta otra y un tercero a otra. Y luego no solo eso, tú eres un cuello de botella también. Porque a lo mejor gestionar 3 ramas de un mismo proyecto puede ser demasiado para ti. Todas necesitan cariño, todas necesitan mimo, todas necesitan que estés. Y depende de la fase del proyecto, del producto, pues a lo mejor tienes que delegar también, ¿no? Y apoyarte en otras personas
para que te ayuden a gestionar cada una de esas ramas. Claro. Entonces, si se me ha dado, pero delegando y haciendo una división acorde, al final no debería representar un problema y no debería incurrir en lo que comentabas tú, ¿no? Oye, las cosas empiezan a ir más lentas. Si las cosas van lentas hay que analizar por qué es, evidentemente. Claro. Vamos a tocar un tema muy espinoso en el que sé que tienes una opinión bastante distinta de la mía, ¿Vale? pero también tengo que admitir que desde que trabajo con Pedro mi idea ha cambiado. O sea que, háblame de las dailies. ¿Qué opinas de las dailies? Algo de lo que yo tengo que decir que siempre he sido muy enemigo. Pero bueno, creo que tu opinión es muy interesante. La dailies es una herramienta más. Mm. En este caso se popularizaron a partir de Scrum, de la ceremonia del Daily Meeting. Ya existían antes realmente, pero digamos se han popularizado y han adquirido esa nomenclatura, ¿no? De Daily desde hace relativamente poco. Creo que como toda herramienta, bien usada está bien, mal usada está mal. Uh-huh. Si tú tienes una daily que se centra única y exclusivamente en hacer un reporte rápido de cómo estamos y hacia dónde vamos, tiene una duración bien acotada, la gente sabe expresarse, eso ya es otro tema, y está bien dirigida, aunque ya digo que dirigir una daily no supone ningún esfuerzo, yo creo que es una buena herramienta. Las dailies que derivan en una mega reunión en la monotemática, en la que hay mucha gente que está en la sala y no tiene nada que ver o no tiene nada que aportar, claro. Eso sí que creo que es un problema, además es un problema grave que se da mucho. Claro, es que a mí me ha pasado, por lo menos en algunos sitios en los que he trabajado, me ha pasado bastante encontrarme en dailies en las que la mitad del tiempo era el partido de anoche del Madrid, la otra mitad del tiempo era qué iba a hacer la gente este fin de semana y 20 personas reunidas en una reunión que realmente lo único que te ha hecho es perder 30 minutos. ¿Cómo podemos evitar eso? A ver, primero nunca hacer dailies de 20 personas. No tiene sentido. Es muy difícil que lo que hable uno le interese a 19. Es muy complicado. Volvemos al tema de antes. Un equipo tan grande probablemente tenga que estar dividido y tenga que tener dailies independientes. Claro. Y luego, por supuesto, tiene que haber un moderador, ¿no? En Scrum hay una figura que está bastante denostada ya porque creo que tenía utilidad en su momento cuando no había suficiente cultura ágil, pero creo que ya la hay, entonces el Scrum Master ha perdido fuerza. Pero bueno, tiene que haber un moderador y tiene que haber alguien que diga, oye, no nos desviemos del tema, o cuando ve que hay un tema, aunque sea puro de trabajo y puro del proyecto, está empezando a generar debate, decir, oye, esto es mejor que lo llevemos a una reunión independiente, porque esto es la daily. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que la clave aquí es no tener dailies tan grandes. Y dentro de la fase de elaboración, ya nos estamos saltando totalmente el guión, o sea, el guión hace un rato que no le hacemos ni caso, habíamos preparado algo a lo que al final siempre que nos ponemos a hablar Pedro y yo surgen temas, pero creo que es mucho más interesante así. A ver, hay una parte que para mí dentro de lo que es la evolución y la gestión de un proyecto, para mí es crítica. Y me gustaría también que comentara un poco con la gente que esté viendo el vídeo cómo ves tú este tema. Y es la importancia dentro de un proyecto de la fase de definición. Esa parte que prácticamente a nadie le gusta, pero que, por lo menos en mi opinión, si no la haces, un 90% el proyecto no va a salir bien. A ver, creo que aquí hay un tema cultural, ¿vale? Históricamente, los proyectos, ya no hablo del ámbito de software, en términos generales, sí. Los proyectos exigían un periodo de análisis profundo. Claro. Es que a mí una cosa que me llama mucho la atención es, tú por ejemplo ves cómo ha funcionado durante siglos una empresa de arquitectura y a nadie se le ocurre construir una casa sin unos planos. Sin embargo, en software, a la gente se le ocurre que puede desarrollar un producto de un año de desarrollo sin tener muy claro qué es lo que vas a hacer. Es que has dado en la clave. Por ejemplo, en la construcción, efectivamente. Tú tienes que hacer un proyecto arquitectónico y luego hay que respetarlo. Sí que eso es complicado. Y esa es la gran diferencia. Eso es complicado. Pero esa es la gran diferencia en el mundo del software. Claro. Que luego, cuando realmente la herramienta sale a la luz, sí. Te das cuenta de que hay cosas que tú pensabas que eran importantes que no lo son tanto. O que los usuarios están pidiendo cosas que nunca has contemplado. Claro. O que simplemente
el análisis que has hecho ha intentado abarcar tantas cosas que es impreciso o es incompleto. Cuando yo empecé en esto, hace ya mucho, había proyectos que necesitaban un análisis a lo mejor de un año para luego desarrollar otro año. Claro. No voy a decir una locura, pero de luego hay que dar una vuelta a eso porque no es natural. Sin embargo, en software, que es algo súper flexible, hoy tienes esto, pero mañana lo puedes cambiar, no es una casa. Tú le puedes decir a un arquitecto que te la está construyendo, me he arrepentido, quiero una habitación más, o ahora quiero terraza, y te decir que no, que se te cae la casa. O claro. quiero un ventanal aquí, dicen, no, si es un muro de carga. Claro, claro. Pero el software no es así, es flexible, es su bendición y es su maldición. Claro. Porque también se aprovechan de ello. Tienes un proyecto cerrado, un alcance cerrado, y como es flexible, y vamos a hacer esto otro. Entonces, creo que el análisis es importante, es relevante cuando el proyecto está acotado, va a tener un alcance cerrado y firmamos que no se va a hacer nada más. Ahí sí que es importante hacerlo y hacerlo bien. Pero creo que va en contra de los tiempos modernos en los que nos aprovechamos de que el software es flexible, de que podemos ser ágiles y de que por mucho que queramos, muchas veces no conocemos el resultado que va a dar nuestro trabajo como nos gustaría. Claro. Mañana tú sacas tu plataforma con una versión muy simplista. Mañana descubres que la gente te está demandando algo. No lo puedes hacer, porque has firmado un contrato y el alcance es otra cosa y tal. Claro. Pues no tiene sentido. Lo suyo es decir, no, vamos a hacer un análisis según vamos encontrando necesidades. Vamos iterando, vamos pivotando, vamos reorientando. Y ahí, en ese momento, es cuando todo el producto va a responder a necesidades reales. Pero si tienes muy claro que eso no necesita ser así, tienes súper claro cuáles son las necesidades, tienes el alcance cerrado, pues entonces sí, necesitas un análisis y necesitas que ese análisis lo más profundo posible para que luego nadie se lleve un desencanto. Súper interesante, Pedro, la verdad que nada que añadir a lo que estás comentando. Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar de liderazgo. Porque tú hace tiempo ya que en tu día a día realmente tampoco estás dirigiendo proyectos individualmente, quiero decir. Tú en realidad lo que gestionas ahora mismo son equipos de personas que trabajan en proyectos. ¿Cuáles son los principales retos a los que te enfrentas cuando realmente tienes bajo tu ala 10, 15, 20 proyectos distintos y tienes que estar encima de, vamos a hablar, 40, 50 personas? ¿Cómo desempeñas un poco esa labor? Ahí lo primero es saber delegar. O sea, abandonar tus costumbres de tenerlo todo controlado. Sí. Y saber delegar a las personas adecuadas. Mi tendencia siempre ha sido la del máximo control, ¿no? Yo lo conozco todo del proyecto, sé lo que pasa al minuto, ¿no? Un poco pues la deformación profesional de cuando comencé mi carrera como project manager, ¿no? Cuando ya no estás tan involucrado en el día a día, sino que eres un proveedor, porque yo ahora mismo soy un proveedor, lo que tienes que entender es en quién delego y luego, por supuesto, mantener una relación muy estrecha con la persona a la que delegas. Claro. Para estar lo más al tanto que pueda del proyecto, sin evidentemente estar a su nivel, porque él está 8 horas al día y tú tienes que vivir tu día no solo entre todos esos proyectos, sino entre todas las problemáticas y dinámicas que exige una empresa. Claro. Entonces, bueno, creo que la clave aquí es siempre el saber delegar y también tener la experiencia y las herramientas necesarias para que cuando ocurre algo, tú poder ayudar. Hay un tema aquí bastante crítico también, que es la gestión de conflictos. Muchas veces, claro, hablamos del desarrollo como si esto fuera una balsa de aceite. A todos los desarrolladores nos encanta nuestro trabajo. Todos disfrutamos muchísimo con lo que hacemos todos los días. Pero luego la realidad no es tanto esa. ¿Cómo suelen lidiar con situaciones que pueden resultar conflictivas dentro de los equipos? Hablamos de conflictos entre miembros del equipo, conflictos con el cliente. Cualquiera, me valen. Vale. A ver, conflictos, digamos, entre miembros del equipo.
en cualquier dirección, ¿no? Entre desarrolladores y diseñadores, entre diseñadores y el project manager. Creo que ese tipo de conflictos, primero hay que utilizar estrategias preventivas, ¿no? Claro. Una estrategia que utilizamos aquí, que no es solo por esa razón, sino porque creo que nos ayuda a todos a ser más felices, es tener mucho cuidado cuando contratas gente, ¿vale? No contratar a cualquiera. Claro. Me explico. Hay gente que son genios, son auténticos maestros del tema del técnico, ¿no? A lo mejor necesitas a alguien que sepa mucho de una tecnología o que sepa mucho de algún tipo de arquitectura o de lo que sea, y te lo encuentras. Wow, es que sabe todo y sabe más, puede escribir un libro esta persona. Pero luego tenemos que evaluar la parte más ya personal, ¿no? La parte en la de qué tipo de trabajador es. ¿Es una persona que le gusta trabajar con los demás? ¿Es una persona que no, que prefiere estar solo? ¿Qué ego tiene? Claro. ¿Cómo se relaciona en términos generales? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí intentamos descartar a lo que comúnmente se conoce como ninjas o gurús, ¿no? Sí, no, el desarrollador Picasso, eso es, que digo yo. Ese perfil que le gusta trabajar solo, que es muy bueno, cuidado, que es muy bueno y que además creo que es muy útil en determinados contextos, pero que a la hora de trabajar en equipo, pues le cuesta o no quiere directamente relacionarse con los demás, por lo menos al mismo nivel. O sea, le gusta solucionar los problemas, le gusta, pero no es un trabajador de equipo. Entonces, creo que la medida preventiva inicial y primordial es la contratación, ¿no? ¿Cómo configuras tu equipo? Claro. Gente homogénea, y cuando digo homogénea no me refiero a gente que sea igual, las personas no son iguales. Claro. Pero a gente que digamos que más o menos tenga unos valores similares y que en la cultura ya laboral busquen lo mismo. Claro, ahí entra la importancia de la cultura dentro de la empresa también. Exactamente. En este caso, por ejemplo, aquí sí que tenemos una cultura muy trabajada y muy sana, con mucho respeto por el trabajador, por su tiempo libre, pero también por la calidad de lo que entregamos. Por el propio trabajo, efectivamente. Claro, nuestra profesionalidad, ¿no? Es una amalgama de valores que de alguna manera nos definen, y cuando contratas a alguien tienes que intentar ir en la misma dinámica, ¿no? Y a veces te duele mucho, porque tienes que descartar a alguien que sabes que es muy bueno, sí, pero que con el tiempo va a generar conflictos dentro del equipo. Y luego, aparte de eso, incluso haciendo ese ejercicio te puedes equivocar. Sí, la gente puede cambiar. Obviamente, claro. La gente puede cambiar. Entonces, en esos casos, cuando hay conflictos, primero tienes que detectar la razón del conflicto, que no siempre está tan clara. Sí. No, es que fulanito con menganito ha tenido una discusión. Vale, pero ¿de dónde viene esto? ¿De una discrepancia sobre cómo hacer algo en el proyecto? ¿O viene de atrás de otro problema que han tenido anteriormente? ¿O viene de un tema personal? Porque hay veces que los trabajadores entre ellos tienen relaciones personales, ¿no? Entonces, encontrar el origen, evidentemente, intentar mediar, solucionar dentro de tus capacidades. Hay cosas que podrás solucionar, otras cosas que no. Y en el caso de que al final la conclusión es que haya un componente tóxico, es mejor separarlo lo antes posible. Sí. Tienes un trabajador que, por su forma de ser, y no es porque sea una persona mala ni nada por el estilo, sino simplemente por su forma de ser es altamente tóxica, tienes que separarlo, porque al final las personas tóxicas afectan mucho más y mucho más rápido al grupo que las personas que son justo lo contrario. La capacidad que tiene la toxicidad de alcanzarnos mucho más es muy alta, sí, es muy alta. Sí. Entonces, bueno, con estas medidas más o menos normalmente los conflictos se solucionan. Luego hay que particularizar, cada conflicto tiene su naturaleza, a lo mejor tienes que lidiar de otra manera. Pero en términos generales ya consigues que haya muchísimos menos conflictos. Claro. De hecho, yo creo que en los últimos 2-3 años, conflictos como tales, vamos, me sobran dedos de una mano pero me sobran muchos, para contarlos. Y has mencionado precisamente otro tema que, mira, no lo tenía yo en mente, pero que también me parece muy interesante comentar, y es cómo gestionas o cómo se pueden gestionar estos conflictos que surgen a nivel de proyecto con el cliente. Eso es complicado y te dejo que... Esos son más complicados porque
Depende un poco también de cómo sea el cliente, ¿no? Hay muchos clientes, por suerte, muy razonables. Sí. Entonces, los conflictos se solucionan sentándose, razonando las cosas, hablándolas. Hay veces que tienes que hacer concesiones, incluso sabiendo que a lo mejor el cliente, su razonamiento no es del todo, o no coincide con el tuyo, ¿no? Y consideras que es errático, pero haces una concesión para luego ganar otra cosa. Mira, Claro. aquí perdemos algo, pero el cliente va a estar más contento, tal, y nos vamos a ahorrar otras discusiones futuras. Mañana el cliente va a recordar, oye, recuerda que cedí contigo en esto. Claro. Ahora cede conmigo en esto otro, ¿no? Al final, con personas razonables es relativamente sencillo, ¿no? Con clientes que son por naturaleza más conflictivos, que por alguna razón pues entienden que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Como se suele decir en hostelería. Sí. Siempre es más complicado, ¿no? Ahí necesitas más mano izquierda y a veces necesitas incluso posicionarte en una posición de poder. Es decir, necesitas colocarte a ti mismo en... Entonces, no, oye, eres el cliente, yo estoy aquí para ti, estoy para ayudarte, pero no a cualquier precio y de cualquier manera. Sí. Entonces a lo mejor te toca ser más taxativo, te toca tener una conversación un poquito más seria. Y normalmente incluso así, en estas circunstancias también se suelen solucionar. Hay veces que no hay solución. Sí. Que te encuentras con alguien que es totalmente irrazonable. Bueno, pues tendrás que encontrar, a lo mejor tienes que cortar relación, tienes que tomar ya medidas drásticas. Claro. También pasa. No puedes aspirar a que todos los proyectos sean un bálsamo, ¿no? Claro. No puedes aspirar a eso porque no es realista. Claro. Pero sí puedes aspirar a que la gente que los lleva, que los gestiona, tenga las herramientas, tenga los protocolos, la experiencia, la forma de ser necesarias como para manejarse en esa marejada. Incluso seleccionar un poco los proyectos que tú ves a priori que encajan más con la propia cultura de la empresa. O sea, una de las cosas que normalmente no se suele hacer, pero que es una práctica bastante sana, es rechazar un proyecto que ves que va a ser problemático desde un principio. Sí, totalmente. De hecho, en cada proyecto tienes que hacer una evaluación de riesgos y uno de los factores de riesgo es el cliente. Luego hay otros como la naturaleza del proyecto, tecnologías, etcétera, pero uno de ellos es el cliente y la idiosincrasia del cliente. Claro. Hay empresas muy grandes y de una forma de trabajar muy particular, que para mí puede ser un poco, en algún momento es la prehistórica, sí. Para mí. Sí. Es un razonamiento totalmente subjetivo, pero que a lo mejor sabes que las cosas no van a salir bien porque te va a exigir o te va a demandar algo que ellos exigen a sí mismos y está muy bien, pero que no es compatible con tu cultura. Claro. Tienes un cliente que sabes que ellos, de forma natural, trabajan 12 horas al día, están todo el día pegados al ordenador, consideran que te pueden llamar un sábado a las 8 de la noche y lo consideran normal. Y para ellos es la forma de trabajar. Y ahí cuando tú dices, no es compatible con nosotros, porque nosotros tenemos otra cultura. Nosotros, el compromiso que tenemos con nuestro equipo, con nosotros mismos, es otro. Claro. Por lo tanto, ahí, pues, oye, mira, me encantaría hacer negocios contigo, pero no va a ser posible. Hablando de cultura, hace poco he oído varias noticias en las que grandes empresas están empezando a renunciar también a lo que hasta ahora desde la pandemia estamos acostumbrados, al trabajo en remoto. Hace poco oí que Amazon, de hecho, ya está pidiéndole también a sus empleados que vuelvan a la oficina allí en Estados Unidos por ahora. Google también había hecho algo así, obligando a muchos empleados a trabajar de forma híbrida. ¿Qué opinas tú del trabajo en remoto? Creo que el trabajo en remoto se mueve dentro de un gris, ¿no? A mí particularmente, ¿no? Personalmente, me gusta, ¿vale? Pero que me guste no significa que sea perfecto. Tiene sus pegas. Una de las pegas que tiene, evidentemente, es que se fomentan las relaciones de una forma mucho más lenta. Sí. ¿No? Y las relaciones son importantes dentro de un trabajo en equipo. Claro. Otra de las pegas que tiene es que la comunicación no es tan buena. No tiene por qué ser mala, pero no es tan buena. Sentado estoy yo delante, vas a tener una comunicación más directa, mejor, mucho más fluida, que con una pantalla de por medio o chateando. Pero sin ser perfecto, porque no lo es,
creo que es un buen sistema de trabajo si consigues paliar los defectos o directamente eliminarlos. Para ello necesitas, evidentemente, protocolos y herramientas. ¿Cómo sustituyo yo el típico gesto de levantar la cabeza y decir, oye, Pepito o Pepita, Claro. ¿qué pasa con este tema? Pues evidentemente, pues con una cultura de, oye, tenemos una herramienta de comunicación, que puede ser un Slack, un Discord, lo que sea, tenemos que estar medio atentos a ella. Entonces, le escribe, oye, Pepito, ¿qué pasa con esto? Claro. Y normalmente te responde rápido, si no está reunido, si las circunstancias lo permiten. Entonces, a mí es un sistema que me gusta porque te permite trabajar con gente que está en otros ámbitos geográficos. A mí me permite, por ejemplo, trabajar contigo. Por ejemplo, sí. Él y yo normalmente estamos a 600 kilómetros de distancia. Exactamente. Entonces, ¿por qué voy a renunciar a trabajar con alguien con quien quiero trabajar? Claro. Cuando podemos hacerlo. Asumiendo que no es un sistema perfecto, que hay imperfecciones que se pueden limar. Por supuesto. Pero para mí es la gran ventaja, por no hablar de luego el tema ya que tiene que ver más con la parte emocional, de que la gente está más contenta, que tiene más tiempo libre. Oye, por ejemplo, los que vivimos en Madrid. Claro. 2 horas y media, 3 horas de trayecto todos los días, más consecuencias directas de ello, como por ejemplo tener que meter a un hijo tuyo en extraescolares. Claro. Es muchísimo tiempo que se ahorra. Pues claro. Oye, eres más feliz. Yo no trabajo menos por trabajar en remoto. De hecho, trabajo más. Sí. Pero no me importa porque sigo ganando tiempo. Sí, sigues teniendo tiempo para otras muchas cosas. Claro, sigo ganando tiempo. Entonces, no lo voy a defender como sistema perfecto porque no lo es, pero creo que es un sistema que tratándolo con mimo puede funcionar. Y también voy a decir una cosa que es necesario contextualizar. No creo que sea la misma una empresa de 10.000 empleados que una empresa de 50. Obviamente. Entonces, desconozco las razones por las que Google decide en un momento determinado que los trabajadores vuelvan a la oficina. Pero entiendo que es mucho más difícil de gestionar para ellos que para mí. Claro. Y volviendo al tema de antes, es que yo controlo a quien contrata y no contrata a cualquiera. Claro. Entonces, también contrato un tipo de gente que para mí es fiable, porque el teletrabajo se basa en una relación de confianza. Sí, totalmente. Si mañana contratamos a Juanita, de primera yo le doy mi confianza. Doy por hecho que va a estar trabajando, ¿sabes? De que no está a otras cosas, no está viendo Netflix, no está jugando a videojuegos, no, de que está trabajando. Si el tiempo me demuestra lo contrario, vale, pero de primera yo doy mi confianza y confío en que lo está haciendo. Sí. Claro. Si yo tengo que contratar 100 personas al mes, ¿cómo le doy mi confianza a cualquiera? Claro. Más difícil. Creo que tampoco se puede coger lo que he dicho yo y llevarlo a lo universal. Sí, no, al final, obviamente cada empresa es un mundo, no es lo mismo que lo que tú dices, que trabajes tú, tienes un cierto control sobre la gente que entra en la empresa, a que de pronto entran 100 personas en la empresa que tú ni siquiera has evaluado en ningún momento, porque además no tienes tiempo material de poder evaluarla. Sí, me parece súper interesante. Vamos a hablar ahora de un tema que sé que te gusta especialmente. Vamos a hablar de creación de productos. Yo sé que mucha de la gente que ve el canal es gente que tiene en mente crear algún tipo de producto, crear algún tipo de startup en la que tú tienes mucha experiencia en el mundo startup. Nosotros trabajamos con muchas startups. ¿Qué consejo le daría a alguien que pueda empezar o que tenga ganas de diseñar o de crear algún producto y pueda hacerlo de una forma, vamos a decir, desde el principio mínimamente sólida? O por lo menos que no se estrelle en los primeros pasos, vamos a decirlo así. ¿Qué consejo le daría? Vale, si estamos hablando de una persona particular, o de un par de amigos, o algo muy acotado, mi consejo es gastar lo menos posible y salir lo antes posible al mercado. Empezar a validar la idea, esa es la clave. Claro. Tú tienes una idea, busca. Es importante hacer un ejercicio previo, ¿vale? Que es coger tu idea y encontrar qué valor añadido le estás dando a la idea con respecto a tu competencia. Claro. Si tú dices, voy a hacer un WhatsApp y haces lo mismo que WhatsApp, lo mismo pues ya hombre, hay un WhatsApp. Claro. Ahórratelo. Es decir, ya está WhatsApp, ¿vale?
Si dices, voy a hacer algo que es como WhatsApp, pero tiene algo que WhatsApp no tiene, que creo que a la gente le va a dar un valor. Vale, en ese caso, adelante. Pero gástate lo mínimo posible y haz lo antes posible. Empieza a validar con usuarios y mira a ver si tiene el mercado. Claro. También puedes hacer el ejercicio previo debes hacer el ejercicio previo de evaluar un poco cómo está el mercado. ¿Está saturado? ¿Cuánta competencia hay? Realmente lo que yo quiero hacer no lo ha hecho nadie. Porque, y esto yo lo he visto mucho, ¿no? Llega alguien y te dice, mira, tengo una idea súper guay. Es hacer esto y esto, porque es verdad que la empresa tal y la empresa cual lo hacen, pero fíjate, no lo hacen de esta manera. Y tú te pones a investigar y dices, cuidado, no lo hacen hoy, pero lo hicieron hace 5 años y lo dejaron de hacer. Dejaron de hacer. Eso significa algo. Claro. Un estudio de mercado siempre es importante hacerlo, encontrar dónde destacas tú, qué valor, qué ventaja tienes tú sobre los demás. No ventaja, no estoy hablando de la famosa ventaja competitiva injusta, claro, sino hablo de qué te hace especial, por qué merece la pena que la gente te preste atención. Si eso lo tienes claro, si entiendes que el mercado está saturado, si los demás no hacen lo mismo que tú y demás, lánzate, pero lánzate rápido y gastándote lo menos posible. Lo que no cojas es todos tus ahorros, te los gastes en la idea y luego digas, pues mira, no está funcionando, pero mira, ahora que veo cómo se comporta la gente y qué es lo que me piden los usuarios, si lo hubiera hecho así hubiera funcionado, pero me queda sin dinero. Y a la hora de montar lo que tú comentabas, este grupo de amigos, al final, o una persona sola, cuando te pones a desarrollar producto, ¿cuáles crees tú que son las principales claves a la hora de seguir una metodología válida a la hora de desarrollar un producto? Aparte de, ya tenemos esa primera fase que sería aprovechar lo máximo posible el time to market, salir lo más rápido posible al mercado con una idea y validarla a ver si más o menos funciona o no funciona. A partir de ahí, imaginemos que nuestra idea ha tenido una cierta aceptación, a la gente le gusta y tengo que empezar a considerar mi idea que simplemente le gusta a la gente en un producto serio. ¿Cómo crees que en ese punto debería actuar la gente? ¿O qué diferencia principal hay en cuanto a lo que nosotros hacemos desarrollando proyectos para otra empresa? Yo creo que la clave siempre va a ser el escuchar a tu clientela, a tus usuarios e ir desarrollando de forma iterativa. O sea, tienes que trabajar en 2 líneas en paralelo. Por ejemplo, en Scala hay un concepto que se llama dual track, que es, mientras voy aportando valor, desarrollando nuevas funcionalidades, voy evaluando, por una parte, que el valor que he aportado en iteraciones anteriores realmente es el valor que yo esperaba. Eso que hice hace un mes, la gente lo usa, no lo usa, cómo lo usa, ¿no? Y luego, en paralelo, otra parte del dual track es estudio y escucho a mi comunidad y les doy herramientas para comunicarse conmigo. Y tomo mis decisiones futuras en base a eso. Y de nuevo, las realizo, las desarrollo y según ya estoy pensando en lo siguiente, voy evaluando lo anterior. Y es un termómetro constante. Y eso da igual que sea un proyecto o un producto pequeño, un servicio pequeño o un servicio grande. Estoy generalizando mucho y estoy explicando de una forma muy vasta, ¿vale? Pero es el ejercicio. Claro. Estar constantemente creando hipótesis y luego constatando si funcionan o si no funcionan. Y de verdad es que hay que escuchar mucho. No, en esto caemos mucho. No tenemos que levantarnos hoy con un pie y decir, tengo una corazonada, esto es lo que necesitamos, o esto es... Ocurre mucho. Y nos pasa mucho. Es uno de los retos mayúsculos a los que nos enfrentamos. Sí. Cuando nos piden ayuda en un producto. Es convencer a la persona que lo ha ideado de que a lo mejor tiene razón, pero tenemos que medir. Igual estás equivocado. Claro. Y hay que escuchar mucho al público. A lo mejor el público dice algo que a ti no te gusta. Eso también pasa. Claro. Y eso es muy difícil de admitir también. Es muy duro de gestionar porque... Y además eso es algo que está comprobado científicamente. No es algo que, esto no es opinología. El cerebro reacciona de una forma muy grande y muy frontal, ¿vale? Ante cualquier cosa que de alguna manera
vaya en contra de nuestras creencias más profundas. Claro. Entonces, el cerebro entra en un modo defensivo brutal. Sí, le cogemos mucho cariño a nuestras ideas. Una vez que nosotros hemos tenido nuestra idea y creemos que esa es la forma en la que queremos hacerlo, es muy duro, es lo que tú decías, o sea, es muy duro gestionar y decir, hostias, me he equivocado. Realmente me estoy dando cuenta de que lo que yo pensaba a la gente realmente no le interesa y le interesa otra cosa en la que yo no había. Admitir que nos hemos equivocado, incluso simplemente aceptarlo, es muy complejo. Claro, porque además aceptarlo tiene implicaciones grandes. Claro. Una de ellas, y algunas las entiendo, una de ellas es, yo he convencido a una serie de personas para que pongan dinero aquí. Claro. Diciéndoles que vamos a hacer esto. Claro, ya tú me estás diciendo que en vez de esto hagamos aquello. Claro. Entonces, y además me gasto parte del dinero y además yo entiendo que no es tan fácil, pero desde luego sí que noto un rechazo frontal, no siempre, pero en muchas ocasiones, y es una de las partes más difíciles. Más complicada, ¿verdad? Sí. Vale. Y por último, vamos a ir cerrando ya, que sinceramente no sé el tiempo que llevamos grabando, se me ha pasado volando, pero por supuesto no podemos terminar un vídeo últimamente en mi canal sin hablar de inteligencia artificial. Tenemos que hablar de ella. Yo he venido a hablar de mi libro. ¿Qué impacto crees que está teniendo o que puede llegar a tener la inteligencia artificial en el mundo de la gestión de proyectos? ¿Cuáles son las cosas que estás viendo que pueden mejorar la forma en la que estáis trabajando? ¿O por dónde piensas que podría mejorar en un futuro? A ver, la inteligencia artificial ahora mismo se está empezando a usar mucho en lo que es la documentación, ¿no? La parte relativa a la documentación de proyectos, tanto documentación propia de lo que es la parte funcional, ¿no? Toma de requisitos y demás, como en documentación ya más propia de lo que es el desarrollo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, historias de usuario. A ver, es una herramienta interesante que creo que te puedes apoyar en ella, pero no puedes delegar el trabajo en ella. Comete errores, es imprecisa. Si algo no lo sabe, en vez de decirte no lo sabes, se va a inventar. Sí. Va a alucinar bastante, sí. Sí, ChatGPT nunca te va a decir, no te puedo responder, no te va a decir, pues mira, esto, va a decir, esto no. Pero sí es cierto, y yo particularmente lo estoy viendo, y lo estoy experimentando por mí mismo, que la inteligencia artificial está empezando a hacer unas cosas muy interesantes que sí que te ahorran tiempo. Por ejemplo, yo le puedo decir, oye, métete en esta web, luego métete en esta otra y compárame estos aspectos. Luego tienes que tú comprobar que lo que ha hecho es cierto, porque hay veces que no, claro, que no lo hace bien, pero ya te está escribiendo un esqueleto, te está dando un esqueleto sobre el que trabajar, ¿no? E impide que te enfrentes al famoso miedo al folio en blanco, ¿no? Al lienzo en blanco, que es, bueno, ¿por dónde empiezo? Ya de alguna manera te está dando un pequeño apoyo para que tú camines después. Luego tú tienes que trabajar de todo, comprobar que lo que te ha dicho es verdad, meter muchas más cosas. Hay cosas que no puede comprobar la inteligencia artificial, pero bueno, se puede meter en un site, pero hay cosas que no puede ver porque requiere una acción del usuario. Pasar el ratón por aquí, pinchar en aquel lugar, o elegir una opción y entonces se despliegan nuevas cosas. Eso todavía hoy no, o por lo menos yo no he encontrado un sistema de inteligencia artificial que sea capaz de meterse en una web y analizarla a ese nivel. Claro. Pero, por ejemplo, sí te resulta muy útil cuando te encuentras en un proyecto y quieres analizar la competencia, pues te ahorra mucho tiempo. Sí. Cuando quieres generar documentación, también te puede ahorrar tiempo. En el futuro, creo que cada vez se va a usar más, pero en aspectos más acotados, ¿no? Para esto y para más allá. Porque ahora estamos dentro de... Ahora es la moda. O sea, claro. ahora hay muchos juguetitos con inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial para todo. Y no paras de ver formaciones, cursos, project management basado en inteligencia artificial. Cuidado, te van a dar tips y te van a dar cosas interesantes, pero realmente no cambia el paradigma. Claro. Hoy por lo menos. Y está pasando no solo en el ámbito del project management, a nivel de desarrollo, tú ya lo sabes. O sea, se está utilizando mucho, se va a utilizar mucho, pero ahora en cualquier cosa hacemos sopa con inteligencia artificial. Es que cualquier cosa mete en inteligencia artificial. Y el problema es que no puedes escapar de las modas. Claro. Porque si no, das la sensación de que estás fuera del mercado. Claro.
Y es el pez que se muerde la cola. Es una moda y no es tanto como se vende en algunos sentidos, en otros sí, pero por otra parte tú tienes que estar subido en la cresta de la ola, porque si no, la sensación que da Sí, si no, es que tú estás anticuado. La ola te arrastra, sí. Claro, entonces exactamente, la ola te arrastra, y esa es la clave. Entonces, pero vamos, ha ocurrido ahora con la inteligencia artificial, pero lleva ocurriendo todos los años de forma constante. Es más, hay veces que las modas se provocan. Sí. Por ejemplo, en gestión de proyectos, por ejemplo, en agilidad. Claro. Ocurre muchísimo. No, ha salido este nuevo framework ágil. Dices, sí. Está bien, pero vamos, realmente es un refrito de otro, sí. O ha cogido esto de aquí y esto de allá, y es verdad que funciona, pero bajo el contexto. ¿Pero qué pasa? Que vivimos en un mundo que necesita consumo continuo. Sí. Y entonces, hay que vender más nuevos libros. Claro. Hay que vender nuevos cursos. Claro, es como he oído yo muchas veces también. Hoy en día competimos por la atención de la gente. Hoy en día, al final, lo que intentamos captar es que la gente, durante un momento determinado, nos preste su atención. Esto es algo que es cada vez más competitivo. Y lo peor, ya no nos vale con que nos presten atención, sino con que nos consuman de alguna manera, claro, de forma recurrente. Claro. Entonces, claro, tú cuando inventas, por ejemplo, Scrum, no puedes reinventar Scrum. Sí, ya está ahí. ¿Vale? Lo puedes ir mejorando, iterando. De hecho, Scrum ha evolucionado mucho. Desde el 2001 que salió el manifiesto ágil, ya no te digo desde 1996, que si no recuerdo mal es cuando más o menos se oficializó Scrum para IT. Nació antes, ¿no? Nació antes para otros entornos. Se ha ido reinventando, ha ido añadiendo cosas y tal. Por una parte porque lo pedía, porque era incompleto, es incompleto, es imperfecto y lo seguirá siendo. Claro. Pero por otra parte, porque mucha gente interesada en que las ruedas sigan girando. Claro. Hay que sacar nuevas cosas. Y tiene que sacar nuevos cursos, que si el nuevo libro, que si nuevo contenido para blog. Y eso ocurre en todo, ¿no? Ocurre en todos los ámbitos. Claro. Entonces, ahora la IA también está siendo... La IA es increíble, es una revolución increíble, pero también está siendo un poco víctima de ello. Sí. De que ahora, de forma constante, te va a tener que reinventar. Claro. Yo, de hecho, muchas veces lo menciono, incluso aquí en el canal. Yo sobre la IA, una de las cosas que me sorprenden es la cantidad tan enorme que hay de ruido y el poco trabajo real que veo. Sí es verdad que veo que hay unas cuantas empresas que están trabajando con IA, hay algunas empresas que están haciendo, pero el 90% de lo que veo son juguetitos. Una IA para pon tu foto, entrena una IA con tu foto y haz fotos tuyas. Que yo la uso un montón, pero bueno. Otro juguetito que ChatGPT donde puedes generar cosas. Otro juguetito en el que puedes crear una canción. Otro juguetito en el que puedes crear un vídeo a partir de la foto de tu hijo y te crea un vídeo de 10 segundos. Muchos juguetitos, pero realmente aplicaciones, incluso a nosotros, las empresas y tal, cosas que podamos, que todavía resulten útiles, yo personalmente todavía creo que nos falta bastante. Falta bastante evolución. Completamente. De hecho, fíjate, anecdótico, ¿no? Pero hace unos días estaba buscando yo herramientas para hacer wireframes y mockups, ¿no? Sí. Estaba buscando alternativas a las herramientas que utilizamos ahora. Pues había salido alguna mejor. Y muchas de ellas ya las conocía porque llevo muchos años en el mercado, hay muchísimas. Y lo que me di cuenta es que la mayor parte estaban incluyendo IA. Sí. Pero no incluían IA porque luego tú las probabas y no funcionan regular. Bastante regular, muchas, ¿no? Sí. Pero es que si no lo hacen, claro, la sensación al público es que no están a la última, que se quedan detrás y la competencia te come. Claro. Y es uno de los problemas, y los juguetitos que tú dices, y eso. Porque al final, tú, ¿qué has hecho? Esto y la palabra IA en mayúsculas, ¿no? En mayúsculas y en negrita. Y ahora es la moda. Cuidado, que no es una moda de estas pasajeras que va a durar 2 días. No. Claro. Ha venido y esta se va a quedar. Sí. Y va a ser muy importante, y está siendo muy importante, pero va a ser más importante en el futuro. Claro. Pero todo el mundo se quiere subir a la ola. Sí. Y no tiene sentido así. Sí, ves muchas aplicaciones que ves nueva versión con IA y luego te pones a analizar y dices no veo la IA yo mucho por aquí. Sí. Pero bueno, solo la veo en el título. O sea, no sé muy bien para qué sirve. En fin. Bueno, Pedro, pues creo que lo vamos a dejar aquí.
Oye, muchísimas gracias de verdad por dejarte convencer para, para grabar este vídeo. A vosotros, un poco, yo personalmente tenía muchísimas ganas de que viniera Pedro. Cada vez que hablo con él aprendo muchísimo y realmente creo que es una persona que merece la pena escuchar muchísimo. Así que, sin más, te voy a dejar incluso que seas tú quien despida el vídeo de hoy, Pedro. Así que despídete de la gente como tú quieras. Pues nada, pues lo primero, darte las gracias a ti. ¿Vale? Por este ratillo tan agradable y por supuesto a toda tu audiencia, a todos los que hayáis aguantado hasta el final. Oye, tiene su mérito. Muchas gracias y nada, por favor, seguid escuchando a este hombre que todo lo que nos cuenta siempre es interesante y siempre nos aporta. Muchas gracias, Pedro.